Poblamiento más temprano del territorio antioqueño por parte de las sociedades de cazadores-recolectores y los primeros horticultores comprende más o menos entre unos 9.500 y 10.000 años, hasta más o menos unos 3.000. En este proceso milenario se dan cambios importantes a nivel cultural y en el modo de vida de la gente que habitaba esta región. La historia del poblamiento de Antioquia es una historia que tiene más de 10.000 años. Sin embargo, hay momentos en esa historia en el que empiezan a ser mucho más claros, mucho más visibles, los vestigios de la presencia humana. Momentos de cambios importantes a nivel cultural y en el modo de vida de la gente. Se desarrolla la agricultura. Se introduce el uso de la cerámica. Algunos pueblos se sedentarizan. Un proceso en el que la diversidad cultural y ambiental estuvieron aparejadas. Hace unos 3.000 años, los diversos ambientes del territorio antioqueño ya habían sido poblados. Lo que nos interesa a partir de ese momento es ver qué tipo de desarrollos ocurren. Ya, 1, 2 y 3, despacito. Con los estudios arqueológicos podemos recrear la vida o cómo vivieron las sociedades antiguas en todo el cañón del río Porce y en toda la cuenca del río Medellín. Esa distribución de esos conjuntos cerámicos dentro del valle y la asociación con esos recursos específicos ha permitido entonces a los arqueólogos avanzar un poco sobre cómo era el modo de vida de estas comunidades. Los estudios arqueológicos muestran que Antioquia es una región histórica, cuya formación es un asunto que tiene sus raíces en tiempos más lejanos que la conquista española o la colonización del siglo XIX. ¿Qué significado tienen para nosotros los vestigios de estas culturas de antaño? ¿Cómo eran esas antiguas comunidades? ¿Y de qué manera las culturas nativas han influido en la conformación de la actual sociedad antioqueña? En Antioquia existe la noción de que no hay un lazo muy fuerte con el asunto indígena y creemos que entonces el asunto de los indios es una cosa que pasó por allá en el siglo XVI cuando llegaron los españoles y que después nada. Sin embargo, cuando uno observa qué es la vida de Antioquia, descubre que son muchos los legados de la población indígena. Y la gente del común asocia el pasado con los indios y asocia el pasado con una época remota, muy pobre, atrasada, que no vale la pena conocer o reconstruir o aprender de ella. Hay muchos factores que creo que inciden en esto. Lo que
de lo que resulta que conocemos muy poco sobre el pasado más antiguo de la región. La creencia de que los indígenas poco tuvieron que ver con la formación de Antioquia obedece a las ideas de los historiadores del siglo XIX, que consideraban a los indígenas como unos salvajes que poco habían aportado a la cultura española dominante. Contrariamente a esta concepción, las investigaciones arqueológicas e históricas han mostrado en Antioquia un panorama social y cultural precolombino muy rico e interesante. En la historia de Antioquia ha sido común una versión acerca de la diversidad cultural de los indígenas de este departamento. Esta versión viene desde Uribe Ángel, que escribe su libro sobre la geografía de Antioquia, del estado de Antioquia a finales del siglo XIX, y se ha convertido en la concepción dominante acerca de que los indígenas de Antioquia eran tres naciones, tres grandes grupos: los catíos, los nutaves y los taamíes. Y dentro de ese territorio de hoy, de Antioquia, la cantidad de grupos indígenas y la diversidad cultural tiene unas connotaciones mucho más amplias. El desarrollo de la agricultura llevó a profundas transformaciones culturales, sociales, económicas y políticas dentro de los grupos que poblaban Antioquia en el milenio anterior a la era cristiana. Excedentes en la producción de alimentos obligó a estos grupos a almacenarlos. La población aumentó y surgieron las desigualdades sociales entre personas y grupos, desarrollándose formas complejas de organización social donde unos grupos sometían a otros. Los desarrollos, la historia de las sociedades en esta región, en Antioquia, entre más o menos 3.500 años antes del presente hasta 2.500 años antes del presente, es muy poco conocida. Hay muy pocos hallazgos arqueológicos que estén indicando qué pasó en este lapso de tiempo. Lo que es claro es que desde hace unos 3.000 años, realmente hay un cambio cultural importante en la región. Los arqueólogos distinguen dos grandes períodos en la historia de las sociedades que se desarrollaron desde hace unos 2.500 años. Un primer período abarca entre aproximadamente el siglo V a.C. hasta el siglo IX o X después de Cristo. El segundo período discurre entre los siglos IX a X después de Cristo hasta los siglos XVI y XVII. En este largo lapso se forman culturas regionales diferentes, cuya historia en Antioquia y en la región central de Colombia es posible rastrear hasta después de la conquista. Los vestigios de sociedades agricultoras adaptadas a los ambientes fluviales y de montaña de la región central de Antioquia han sido fechados entre los siglos V y I a.C. En las riberas del Magdalena, como en el Bajo Cauca y el Nechí, los asentamientos corresponden a aldeas de pescadores, mientras que en las zonas montañosas y los valles de los ríos eran comunidades agrícolas que aprovechaban bosques y sabanas, al tiempo que explotaban la sal y el oro. Aunque la historia del poblamiento del Valle de Aburrá es una historia que tiene más de 10.000 años, sin embargo hay un momento en esa historia en el que empiezan a ser mucho más claros, mucho más visibles los restos o la presencia de la ocupación humana antigua del valle. Para los primeros siglos de nuestra era, los primeros siglos de la era cristiana, son evidentes en el valle, tal como lo muestran ya 15 años de investigaciones, restos de algunos pueblos que ocuparon el valle de una manera diferencial, de acuerdo con unas vocaciones particulares y de acuerdo con unas características que empiezan a generar conjuntos diferentes.
En Porce hemos encontrado más o menos como la misma secuencia de ocupaciones que se han encontrado en el Valle de Aburrá y en otras regiones de la cordillera central del oriente antioqueño. Hay unos grupos comprendidos más o menos según las fechas de carbono 14, entre el 2500 años de antigüedad y 1600 años de antigüedad. Y estamos excavando ahora sitios asociados a sociedades más recientes de hace más o menos unos 2500 años de antigüedad hasta un poco antes de la llegada de los españoles. En la región central de Antioquia, los arqueólogos identifican dos conjuntos de cerámica diferenciados por su forma y decoración, producidos entre los siglos